Estamos comenzando esta conexión con Catalina Hoffman desde España. Les vamos a contar a quienes nos están viendo y quienes se nos están uniendo desde ya quién es Catalina Hoffman, que nos han preguntado mucho qué tiene que ver ella con el teatro. Ella dice que lleva el teatro en la sangre, es bisnieta de Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca es un dramaturgo español que murió en la Guerra Civil Española. Hay un teatro en España, en la Plaza del Carmen, número 1, que lleva su nombre. Ahí está Catalina con nosotros. Vamos a la bienvenida. Catalina, ¿qué tal? ¡Qué ilusión! Lo mismo digo, ¿cómo ¡Qué estás tú? gusto, querida! Muy bien. Bueno, ya que mucho más frío que aquí. Te veo Así toda es, abrigadita. sobre todo hoy, que hay un día muy invernal ¿Sí? en Santiago de ¿Tienes Chile. mucho frío? Hoy Vaya. día hay un día especialmente muy invernal. Catalina, le estaba Mm. contando a la gente que ya se nos está uniendo. Estamos iniciando contigo un nuevo proceso en el Gran Teatro del Mundo que es en vivo. Así que muchas gracias Mm. por estar aquí con ¡Qué nosotros. Yo te bien! ¡Qué sigo, ilusión! ¡Qué sí, te sigo ilusión! desde esta pandemia, te conocí. Quiero agradecer también públicamente a Anne Igartiburu, que gracias a Mm. ella te conocí, y aprovecho de agradecer también a mi hermana Macarena Mate, la pintora Mate, porque gracias a ella conocí a Anne y así es ¡Qué una linda! cadena de Sí, buena hacemos sinergia. cadena. Y le estaba contando a la gente que se nos está uniendo que me decían, ¿y quién es Catalina Hoffman? ¿Qué tiene que ver con el teatro? Bueno, Claro, con ella el lleva el teatro en teatro. la sangre, como tú misma dices, y has hecho Eh, teatro desde pequeña. Escribiste Sí, junto a Antonio Marcero su última película, ¿Y tú quién eres? sí, Porque el tu guión. Sí. bisabuelo, don Pedro Muñoz Seca, que lleva un nombre en Madrid, o sea, con un nombre, está un teatro en Madrid, en la Plaza Sí, Carmen, exacto. exactamente, de 1930, o sea, él estaba todavía vivo cuando el teatro llevó su Sí, nombre. fíjate, pusieron nombre, también pusieron una calle, porque la historia de mi bisabuelo es, la verdad, maravillosa. Era un escritor apasionante. Una de sus obras más conocidas es La venganza de Don Mendo, aunque hay Exactamente. muchísima obra, pero La venganza de Don Mendo es la que la gente suele conocer más. O sea, esa parte. Y fue un histórico en este país porque le fusilaron, ¿no? Y hay una frase, hay una experiencia muy bonita que te voy a contar, porque es algo que muy poca gente sabe, ¿no? Tenía el arte, era tan artista en las venas que justamente tú imagínate la situación, el pelotón de fusilamiento con todos con las escopetas a punto de fusilarles a él y a muchas más personas y en medio de todo ese momento de angustia, de miedo, de saber que te van a matar, ¿no? De saber que en nada vas a perder la vida, él dijo, paren un momento, párense ustedes. Y claro, todos se quedaron bien alucinados diciendo, ¿pero qué está diciendo este señor si le vamos a disparar? Espérese un minuto que yo tengo que hablar. Claro, todos callados. Y dijo, miren, me pueden quitar la ropa, me pueden quitar mis bienes, me pueden quitar absolutamente todo, pero hay una cosa que nunca Que me no me van a pueden poder quitar. quitar. Y todo el mundo diciendo, ¿qué hace? ¿Qué dice? Todos callados y dicen, ¿quieren saber lo que es? Y todos, sí. ¿Saben lo que no me pueden quitar? El miedo que tengo ahora mismo. ¡Pum! Imagínate el cierre de telón que hizo. Todos estuvimos impresionados cuando nos contaban la historia, ¿no? Y ahí se ve, pues, que lo lleva, pues eso, una persona como vosotros los actores, ¿no? Que lo lleváis en la sangre y lo vivís, pues él hizo lo mismo y eso impactó mucho y pusieron un teatro a su nombre, pusieron una calle a su nombre y es una persona, pues, muy reconocida en este país, la verdad, sí. Entonces yo quiero que hoy día le dediquemos el programa a Pedro Muñoz Seca, ¿te parece? Porque exactamente como Para dices mí tú, fue feliz. fusilado el 28 de noviembre del año 36 junto Eso a más de es. 2.500 personas y diciendo que su única arma era la pluma. Y como tú bien dices, yo tengo acá las palabras supuestamente exactas que yo pensaba quién las habrá recopilado. Podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mis riquezas, incluso podéis quitarme, como vais a haceros, la vida. Pero hay una cosa que no podéis quitarme y es el miedo que tengo, Exacto, exactamente. Alguna de exacto. sus obras para nuestros auditores que son teatrales o los del mundo Claro. teatral. La Oca, La voz de su amo, Espera el sainete, El contrabando, que fue la última vez montada el 2005, Anacleto se divorcia, Usted Ujú. es Ortiz, la última vez montada el 2012, La venganza de Don Mendo, que tú dices, la última vez el 2015, y así muchas obras más con mucho humor. Además era un hombre de mucho humor, de mucha ironía, de esta pluma Mucho, muy fina, muy crítica, mucho, y mucho. le costó la vida como a tanto, ¿verdad? Por defender sus Sí, ideales hasta el sí. fin. Sí, Tu además carrera por el...
pues fue uno de sus mejores amigos, una persona que trabajaba íntimamente con él, quien habló de él y así le encontraron y fue cuando le encarcelaron. O sea que luego, como ves, la vida da muchísimas vueltas y pasa por algo, ¿no? Y él, yo creo que es lo que tú dices, era muy defensor, tenía un humor muy fino y cuando uno destaca por alguna casualidad o causalidad, ya sabes que eso llama la atención y genera mucho recelo y en una época en el que estaban en guerra, ¿no? Pero sí, la verdad es que es muy bonito hablar de él y poderlo recordar. Exactamente, dedicarle este Sí, programa a él. Pero ahora sí. tienes esta bisnieta, vamos a hablar de ti, Catalina, ¿te parece? Catalina Hoffman, para que ustedes la puedan empezar a seguir, porque todos los días tiene un reto de Ujú, neurogénesis para nosotros. exacto, Catalina-Hoffman, con dos F y con dos N. eso Ella es, estudió terapeuta ocupacional eso y es, luego ella dice, cuando hay inactividad comienza el deterioro. Ser mayor no significa no servir para nada y quiero exacto. dar calidad a esas vidas y transmitir que envejecer puede ser algo maravilloso y no algo cruel ni espantoso. Es también socia fundadora y consejera del grupo Vitalia, Centros de Día. Ujú. Catalina, Vitalia entiendo que ya tiene más de 35 centros en toda España y en Sí, otras partes fíjate, de Europa. yo llevo 22 años trabajando el cerebro y lo que he hecho a raíz de estos años he ido desarrollando diferentes patas. Una de ellas, como tú muy bien estás contando, son los centros para personas mayores, para adultos mayores, que son centros de rehabilitación, ¿no? Que yo creo que eso es importante, Uh porque la -huh. gente no conoce muy bien lo que son el mundo del adulto mayor y la gente además siempre logra etiquetar. Si te Sí. das cuenta, cuando uno cumple años, simplemente por el hecho de cumplir años o simplemente por el hecho de ser mayor, entre comillas, ¿no? Aquí utilizan una palabra en España que no me gusta nada, que es la palabra anciano. Yo digo, por Dios, Es muy si es que fuerte. solo tienen más años que nos... O sea, ¿por qué nos diferenciamos una persona, yo con 43 o una con 83? ¿Qué marca la diferencia? Solo la experiencia que La tienen, ¿no? experiencia, esto. ¿Cómo es posible que podamos etiquetar y llamar y tratarles de manera distinta? Entonces, yo quise luchar desde muy jovencita, desde los 20 años, ahí fue donde decidí que tenía que hacer algo al respecto, ¿no? No había nadie que estudiara el cerebro, pero no solo en una enfermedad, porque si tú hablas del cerebro y de la neurogénesis, se estudia mucho cuando hay una patología, Uh pero -huh. yo quise ir un paso anterior a todo eso. ¿Qué le pasa al cerebro cuando uno va cumpliendo años a los 30, a los 40, a los 50, a los 80? No me importa la edad que tengas, pero sí me importa qué es lo que va pasando. Y ahí focalicé toda mi investigación. Me dediqué a entender cómo podía hacer un mapa de las áreas cerebrales, de qué manera podía yo estar hablando contigo ahora mismo y saber cómo está tu cerebro, qué áreas cerebrales tienes muy bien, cuáles puedes tener afectadas, cuáles están muy bien, pero estas son las reinas de la Sí, noche, me para que gustan luego las nadie vagas. diga que no tengo el teatro de la sangre. De hecho, esto lo presenté en el teatro de mi bisabuelo. Ahí, Presenté pero vamos a contar, Ay, cumplir sí, años con salud. pues presenté porque he escrito varios libros, ¿no? Pues uno de ellos lo presenté ahí, tal cual te lo estoy contando ahora en un escenario, el escenario de mi bisabuelo, con el busto de mi bisabuelo. Creé un libro mágico, que era un libro gigante, donde tenía las neuronas como volando 3D. Tú no te puedes imaginar la maravilla que fue eso. Yo me sentía ahí la mayor artista del mundo, pero explicando a través de algo pues muy bonito, como era a través del teatro, cómo funcionaba el cerebro y qué era una neurona para gente que no tenía ni idea. Y ahí es donde expliqué lo que son las neuronas Netflix, que te voy a explicar ahora mismo. Uh -huh. ¿Qué son las neuronas Netflix? Para tú poder alguien que no tenga conocimiento clínico, como yo, muy experto, tú le hablas de neurona y dices, bueno, sí, lo que tengo acá, pero ¿y eso qué, no? Que es que para explicar todo el proceso de entrenamiento es muy difícil. Entonces pensé, ¿cómo puedo explicarlo? Dije, ya lo tengo. Una neurona Netflix es una neurona que está sentadita en su sofá, como yo, que estoy aquí encantada en mi butaca, con una cervecita, mirando la televisión, mirando Netflix. Es decir, son neuronas que están fenomenal, que tú las tienes sanas, pero, como tú muy bien has dicho al principio, están inactivas. Es Claro. decir, las tienes sanas pero no las has potenciado. Y todos tenemos neuronas Netflix a lo largo de nuestra vida. Fíjate una cosa muy importante. A los 40 el cerebro entra en una fase que se llama de consolidación. ¿Qué significa eso? Consolidación significa que como uno cuando crece tiene una altura y por mucho que quiera o se pone un tacón o no es más alto, ¿no? Pues el Exacto. cerebro le pasa igual, pero a los 40 se ha consolidado, se ha establecido y los únicos responsables de su mejora, ¿sabes quiénes somos?
Nosotros. Ajá. Y nadie nos explica ni nos cuenta eso. Nadie nos dice que desde los 4 años hasta los 100 años, fíjate lo que te voy a decir, los seres humanos tenemos el mismo número de neuronas. El mismo número de neuronas. Lo único que cambia, ¿sabes qué es? Las rutas neuronales. La generación de nuevas rutas con estas actividades como las que yo pongo todos los días. Cuando tú enseñas al cerebro a hacer esos ejercicios específicos, a activar tus neuronas Netflix, estás generando nuevas rutas y mira, para vosotros, para todo el mundo artístico, esto es fundamental. Tenéis que memorizar, tenéis que tener Ujú. atención a 1000 detalles, tenéis que estar, pues eso hay que entrenarlo. Para tú poder mejorar ese procesamiento, ese aprendizaje, tienes que entrenar tu cerebro. Por eso me fascinaba tanto cuando hablamos, dije, es que tiene todo que ver. El mundo Todo que del ver. teatro con el mundo del neurofitness, que es como yo lo llamo, está totalmente ligado. Porque uno tiene que entrenar constantemente y vosotros sois verdaderos artistas, porque la memorización, yo siempre digo que un escenario, un teatro, una película, el mínimo detalle te puede cambiar toda la escena. Si tú estás ensayando y un día tu compañero actor hace un gesto diferente, un movimiento diferente, a ti tu cerebro te ha descolocado porque lo automatizas. Lo ensañas, lo entrenas y como de repente te ponga, yo siempre digo, en la ópera pasa muchísimo. En la ópera miden hasta cuando el tenor está dando su nota Do de más pecho. alta, Ujú. exacto, y tiene que, por ejemplo, levantar una copa para un brindis, tiene que estar todo medido para que cuando él haga ese gesto la copa la tenga aquí, porque si no se va a desconcentrar y no va a poder cantar igual. Pues a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Os puede descolocar. Pues para eso hay que entrenar el cerebro. Lo tenéis que entrenar para cada vez estar mejor. Ya. Entonces eso es algo que no se conoce mucho, ¿sabes? Y por eso me encantaba poder hoy hablar de esto. Vamos entrando entonces, ¿te parece en materia, Catalina? Porque tú Claro, trabajas además con grupos multidisciplinarios, sí, ¿verdad? sí. Y quiero que nos expliques un poco, no todo el mundo, yo después voy a subir este video, lo vamos a transmitir a través de nuestro programa El Gran Teatro del Mundo, además del Gran Calderón de la Qué Barca, bonito. ¿no es cierto? Qué bonito, también un homenaje a él. Pero a la gente que no nos esté viendo, ¿cómo podemos explicarle cómo está construido nuestro cerebro, de estas partes Por que tú dices? Porque supuesto. si bien los actores vamos trabajando la memorización y tenemos que estar pendientes de la luz, del pie que me da Sí, mi compañero, de la emoción cuando entro y de un montón de cosas, sin embargo dejamos de lado otros aspectos de nuestro cerebro como nunca más hacemos un cálculo probablemente, nunca más exacto. despejamos una X, ni hacemos, ¿no es cierto?, una fórmula. Te Entonces, focalizas en lo que necesitas, en lo que claro. necesitas. Y lo que tú dices que el cerebro además se estimula desde lo olfativo, desde lo visual, desde lo auditivo, que le vamos a dar Sí, también este consejo a nuestros sí, auditores que escuchen música 8D, que ahora está en todas partes, la pueden sí, encontrar en internet sí, con ahora auriculares, explicamos. con Sí, audífonos. eso Cuéntanos, Catalina. es. Mira, pues vamos a partir de una manera sencilla que cómo es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene 3 zonas normalmente. Las neuronas son las células nerviosas, que son las que sinaptan y trasladan la información. Y Ujú. esas son las que nosotros tenemos, para que tú entiendas, 60.000 pensamientos. O sea, podemos llegar a tener 60.000 pensamientos al día. Tú imagínate qué volumen. Y tenemos miles de millones de sinapsis, es decir, de choques entre neuronas al segundo. O sea, nuestro cerebro es una fiesta constante, de manera involuntaria va trabajando. Ahora mismo yo tengo una juerga aquí en tremenda montada y yo no soy consciente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene una dedicación y un foco en un área, como tú muy bien has apuntado, por ejemplo, yo soy un matemático y lo que hago es solo trabajar el área del cálculo todo el rato y cada vez se me da mejor y cada vez soy mejor. Y mi cerebro se siente muy cómodo porque como se me da bien, eso me sube la autoestima, lo hago muy bien y entreno todo el rato. Tengo el área activa, pero el cerebro es una casa llena de urbanismo. Tú imagínate una casa, un chalet, ¿vale? Una casa grande donde tú tienes una familia. Eso es un área cerebral. Por ejemplo, en tu caso, la memoria, porque la tienes muy desarrollada. Si tú estás acostumbrada a estar siempre en casa y está todo funcionando muy bien, pues a lo mejor ni te apetece salir fuera porque estás en casa. Es enorme y haces tu vida. Cuando tú necesitas ayuda por algún motivo, si tú nunca has salido de ahí, no vas a tener ni idea de cómo hacerlo. Ni sabes por qué camino ir, de qué manera es más fácil, cómo poder llegar. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro. Tú puedes tener la memoria fenomenal, pero a lo mejor tienes el cálculo fatal, la concentración bien, pero a lo mejor no, la orientación. Te puede pasar muchas cosas. Eso, cuando uno es joven, como va tirando y lo va haciendo bien, no pasa nada. Pero en algún momento, sea por lo que sea,
un impacto muy fuerte, un estrés tremendo, un nerviosismo que tengas, el cerebro necesita un plan B, no lo va a tener. Y vas a empezar a tener, ay, se me olvidó, vas a tener despistes, el famoso déjà vu, Dios mío, Claro. esto parece que lo he vivido, estoy tan estresado que parece que me bloqueo, no hay manera de concentrarme y de aprender, porque no estás dándole el oxígeno que necesita. ¿Y cómo le das el oxígeno? Trabajando las áreas que normalmente no trabajas. ¿Y cómo se hace eso? Porque tú me puedes preguntar, ¿y cómo sé yo dónde están mis neuronas Netflix? Porque claro, yo no lo sé de manera ¿Cómo las innata, ¿no? activo? Exactamente. ¿Dónde están y cómo las activo? Bueno, pues vamos a eso. ¿Dónde están? Cada uno las tenemos en un lugar diferente. Esto es muy importante. No todo el mundo tiene las neuronas Netflix en el mismo sitio. ¿Cómo lo averiguo? Muy fácil. Vamos a hacer una lista. Vamos a poner papel y bolí, porque aquí hay que escribir. La Ujú. escritura es muy importante para lo que se llama el afianzamiento cognitivo. No tendemos a escribir mucho y menos a mano. Sí. Ahora mismo es todo el rato el celular, el ordenador, pero no. Ahora escribimos a mano y ponemos en una columna todas las cosas que consideramos que se nos dan muy bien. Pues yo soy muy buena en pintura, pues yo soy muy buena en memoria, lo ponemos, todas las actividades que consideramos que somos buenos y que además nos gusta, que nos entretiene, ¿vale? Y en otra columna ponemos todas las actividades que, uno, no tenemos ni idea de hacer y tampoco hemos probado nunca, porque nunca nos han enseñado, nunca hemos aprendido, por ejemplo, álgebra, Ya, claro. ¿vale? Y las cosas que sí sabemos hacer, pero que nos da una rabia, que es que nos genera, vamos, nos da pereza, nos agobia, siempre intentamos aparcar porque decimos, ay, no, que lo haga otro, que eso no lo sé Mañana, hacer. claro. Sí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esas dos listas, analizamos. Uno, si las que de verdad hemos puesto que somos buenos, si es verdad, porque muchas veces escribes y luego vas tachando y dices, bueno, no tanto, ¿vale? Y por otro lado, porque esas van a ser las más importantes cuando hablemos de mantenimiento, que ahora voy a explicar la diferencia entre Ujú. mantenimiento y entrenamiento, ¿vale? Entonces, las de mantenimiento son las que hemos seleccionado que nos gustan y se nos dan bien, y las de entrenamiento son las más importantes para que el cerebro se estimule. Las que no se nos dan bien, ahí tenemos que seleccionar una. Vamos a empezar por una. Y tiene que ser esa que de verdad nos va a costar, que es que nos enfada. O sea, Ujú. cuando te digo nos enfada es que nos frustra y solo de pensar que lo tenemos que hacer es como, O sea, eso que creemos que no vamos a ser capaces jamás de hacer. exacto. Volver Eso a despejar una ecuación de segundo tenemos grado. que, No sé. sí, pues eso lo tenemos que seleccionar. Y ese Ajá. tiene que ser nuestro primer reto para poco a poco irlo consiguiendo. No lo vamos a conseguir en un día ni dos, a lo mejor ni en un mes, ¿vale? Pero vamos a hacer acciones que poco a poco nos vayan abriendo el campo de esa zona. Por ejemplo, a mí me dices, haz una raíz cuadrada y yo ahora mismo te digo, imposible. O sea, ¿dónde voy yo a hacer una raíz cuadrada? No me acuerdo ¿Qué de es nada. eso? Bueno, te digo que hace sumas y restas muy grandes y multiplicaciones. Ahora lo que hago es tomar el celular, o sea, quiero decirte. Pero pues eso es lo que tiene que empezar a ser nuestro reto. Porque una de las cosas más maravillosas que te quiero trasladar es que el cerebro siempre mejora. Es apasionante, siempre mejora. Entonces, si empiezas a ponerte un reto en el que poco a poco, aunque tardes, vayas viendo que cada vez te cuesta menos o que vas quitando la manía o que dices, bueno, me interesa aunque me cueste, pero sé que es bien bueno para mí, que tú sepas que a los 3 meses ya tenemos creadas nuevas rutas neuronales fijas. Esto es evidencia científica, ¿vale? Esto no me lo invento. Esto Tú ya lo has hay comprobado, una sí. sí, hay una constatación. Entonces, si tú empiezas a entrenar por eso, yo pongo cada día un reto distinto. Ujú. Porque cada día hay gente en esta comunidad tan bonita que tenemos, de repente hay gente que me dice, este a mí me ha costado muchísimo y este a mí me resultó muy fácil. Y yo voy explicando, si te resultó muy fácil es que esa área la tienes bien entrenada, si no te resultó tan fácil, empiezo a saber dónde están tus Netflix, ¿vale? Entonces, vamos a dar, hay ejercicios muy específicos en función de lo que quieras. Hay gente que me dice, no, yo necesito trabajar la atención, la concentración, la memoria, los nombres, pero vamos hoy para que la gente se lleve unos tips muy básicos de qué tipo de cosas todo el mundo puede empezar a hacer a partir de hoy. ¿Vale? Lo Excelente. primero de todo, a partir de los 40, obligado cumplimiento, empezar a entrenar.
Ya, te Importantísimo. escucharon ya. Ujú, Importantísimo. ¿Por qué? Igual que tenemos que beber agua, igual que tenemos que comer 5 veces al día, igual que hacemos ejercicio físico, el neurofitness, el entrenamiento del cerebro, tiene que ser algo básico y vital en nuestra vida. Pero como no pensamos que es necesario, no nos ocupamos. claro, Pues no lo vemos. yo digo que aquí lo que hay que hacer no es preocuparse cuando llegue el momento y uno es mayor, sino ocuparse cuando uno es joven, para que cuando cumpla años los cumpla de una manera increíble, Ujú, ¿vale? Porque el cerebro realmente rejuvenece, como tú ponías en tu publicación, ¿vale? Esto es muy importante. Yo siempre digo que uno puede ser siempre joven. Yo conozco gente de 90 años muy joven y conozco gente de 30 años súper exacto. mayor. Mm, Por tanto, no pongamos esa etiqueta. no es la ¿Qué tenemos? cronológica la edad que importa. No, Ujú, no. Y de hecho, cuando tú comparas edad biológica con cronológica, muchas veces te sorprendes. ujú. Porque en función de tú cómo estés mentalmente, cómo hayas entrenado tu cerebro, tú vas a tener capacidad de unas cosas u otras. Las personas siempre pueden aprender cosas nuevas, las personas siempre pueden mejorar. ¿Por qué? Porque la ruta neuronal es posible siempre. Hasta con 90 y 100 años creas nuevas rutas neuronales, ¿sabes? Te entiendo. Entonces, vamos a dar recomendaciones. Tú hablabas ahí de órganos de los sentidos, de desarrollar mucho los órganos de los sentidos. Eso es muy bonito porque son cosas muy fáciles de hacer y estimulan partes del cerebro que no se estimulan con otras cosas. Por Ujú, ejemplo, el olfato. Hay una técnica que es estimulación cognitiva a través del olfato, que es una técnica de reminiscencia del pasado impresionante, sobre todo, por ejemplo, para personas que tienen muchos bloqueos o que pasa una cosa y se olvida muy rápido. Hay personas que dicen, yo no me acuerdo de nada de mi infancia. Yo no me acuerdo que ni siquiera lo que hice ayer. Tengo tanto ayer estrés que ya se me olvidó. leí Y un eso no libro y no me significa, acuerdo. Vi una película y no sí, sé qué vi. Sí. exacto, y eso no significa que uno esté mal, ni mucho menos. Es que tiene el cerebro completamente saturado. La saturación es real. Cuando uno tiene mil ideas y mil pensamientos y dices que muchas veces hay personas que dicen, mi cerebro va más rápido que mi lenguaje. No puedo trasladarte todo lo que tengo aquí. Eso es porque estás generando tal cúmulo de ideas que lo saturas. Y eso se puede organizar. De hecho, yo tengo una técnica que es cómo vas en cajitas ordenando los cerebros mediante una visualización. Ordenas pensamientos, como Maricondo hace con los armarios, pues yo lo hago Ajá. con el cerebro y los pensamientos, ¿vale? Entonces, esta es una técnica muy buena. Lo que tenemos que hacer es buscar un olor característico para nosotros, pero de nuestra infancia o de nuestra juventud. ¿Vale? Por ejemplo, el olor a un jabón, el olor a una colonia, o a lo mejor estabas en una casa que había un olor a vegetación, a césped, o a un olor que por lo que sea hayas tú vivido en tu pasado. Si no te acuerdas, pregunta en casa, pregunta a tu familia, porque a lo mejor es un olor de una cocina, de una comida, de un alimento, pero Ujú. ese olor hay que buscarlo y rescatarlo, ¿vale? Hay que taparse los ojos y poner ese olor muy cerquita nuestro, o sea, inspirar de manera profunda oliendo. Y lo primero que tenemos que hacer, como tenemos los ojos cerrados o tapados, es pensar en a qué me recuerda o en qué momento viví eso, ¿vale? Irnos a ese momento, al principio puedes decir, mira, me recuerda a algo, no me acuerdo de qué, va a venir, porque esto es técnica, esto es hacerlo una vez en semana. O sea, Esto paciencia, sí, paciencia. sí. Ya. Hay personas que en la primera sesión ya es impresionante lo que se acuerdan, ¿eh? Y hay personas que a la segunda o la tercera ya empiezan. ¿Por qué? El cerebro lo que hace es muy inteligente cuando vivimos en un estrés constante, ¿no? Y el estrés que hace inflama el cerebro. Si tienes muchísimo estrés, tendrás una mayor inflamación. Y lo que hace la adrenalina, que es con lo que vivimos, que es la droga del cuerpo, la adrenalina es nuestra cafeína natural, pero como vivimos a base de adrenalina que normalmente está disparada, pues eso también no te permite tener un equilibrio. Entonces, el cerebro tira de adrenalina, está inflamado y lo que hace es protegerse. ¿Cómo se protege? Crea como una telita para que lo que te decía antes, la sinapsis, cuando las neuronas se juntan, no se junten tanto, no hagas tanta sinapsis cerebral, ¿vale? Ujú. Y eso lo hace por protección, porque no sabemos que el cerebro está creado para proteger al ser humano. El cuerpo se protege a través del cerebro. El cerebro es un órgano muy primigenio, es un órgano reptiliano, que para lo que está creado es para decir urgencia, Bien. emergencia o no.
Es para que en Arranca, la época, escóndete, claro. claro, en la época cavernícola o en la época de antaño era, necesitas comer, caza, hay un león que viene hacia ti, corre. O sea, Ujú, vida o muerte, no es ujú, más. De claro. hecho, las emociones las generamos nosotros en la corteza cerebral, para que veas a qué punto llegamos. Y los pensamientos los generamos nosotros. Es que no hay conocimiento de todo esto, ¿no? Por tanto, cuando hacemos este tipo de técnicas, vamos dando pie al cerebro que se relaje, bajen niveles de cortisol, baje esa adrenalina, el cerebro ya esté notando que no hay urgencia y emergencia, sino que todo está bien, y entonces empieza a abrir cajitas y te deja llegar a ese recuerdo. Y te puede pasar que en ese instante sabes que es familiar, no sabes por qué, y de repente en tu día a día empiezas a tener un flash. ¡Ah! Ya recuerdo dónde era, o ya me acuerdo de con quién estaba, o ya recuerdo. Y es muy bonito, porque eso va pasando, ¿vale? Entonces, una de las cosas es el olfato. Anotado, porque todos podemos hacer Anotado. esto en casa. Muy bien. Lo segundo que podemos hacer, lo has dicho muy bien, música, pero una música muy especial. Es la música 8D, que como tú muy bien has comentado, hay playlists en todas partes. Yo pido que para hacer un entrenamiento cognitivo sea o música clásica o corales u orquestas, porque hay playlists de rock, de Sí, metálica, de exacto. todo, ¿vale? Música Entonces, como electrónica. música electrónica, lo que yo ahora necesito es ese tipo de música y ahora os cuento por qué. Porque el cerebro actúa como una orquesta, ¿vale? El cerebro en la fase REM, cuando uno está durmiendo, es el único momento del día, porque todo el mundo cree que cuando dormimos el cerebro descansa. No. Cuando uno duerme es cuando más trabaja el Sí, cerebro, pues, de hecho. Y en la fase REM es el único momento del día en el que todas las áreas cerebrales están al unísono, sincronizadas, perfectamente coordinadas como si fuera una banda. ¿Vale? Como si fuera una coral. Por eso, cuando uno escucha música 8D, uno, se tiene que poner los dos auriculares. Si tenemos de esos que tapan, los que son grandes, que te tapan toda la oreja, incluso te aíslan el ruido, es incluso mejor, pero si ujú. no, con estos también es fantástico. Tenemos que ponernos una canción de esas que te digo, pues hay un aleluya que a mí me parece Sí, es mágico, precioso. y es, si nunca, las personas que nunca hayan oído esto van a quedarse alucinadas, porque de repente cierras los ojos, te pones eso y dices, pero que estoy dentro yo de ¿dónde estoy? Parece que estás metido en medio de la coral de la orquesta. La ¿Por qué? sinfónica. Porque sí, porque es la música que no se escucha con los oídos, sino es el cerebro el que toma la información, porque es música que te envuelve, viene de diferentes lugares. Y el ejercicio que tenemos que hacer es ese. Uno, cierrar los ojos y empieza, lo primero es a pensar de dónde vienen los sonidos, de qué lugar, de frente, izquierda, derecha, y solo se fija en eso. Ahí empezamos a estimular cerebro. Segundo, ¿qué estoy escuchando? ¿Instrumentos? ¿Qué instrumentos son? Intento diferenciar qué instrumentos son y me concentro. Y tercero, si son instrumentos o voces, si son voces, ¿es un hombre o una mujer? ¿Cuántos habrá? Intentar incluso ponerle un número de cuántas voces diferentes escucho o cuántos instrumentos. Semana a semana, que además es importante que cada semana sea una música distinta, porque si no lo acabamos memorizando, vamos a ir profundizando más y va a llegar un momento en el que vamos a ser conscientes de cosas que es increíble, no te dabas cuenta. ¿Qué va a pasar? Que cuando luego escuchemos música normal o simplemente utilicemos la audición para afinar, vamos a estar muchísimo más espabilados, va a ser mucho más nítida, porque nuestro cerebro aprende no solo a escuchar por aquí, sino que sea esto lo que conecte. ¿Vale? Entonces, Maravilloso. son ejercicios muy sencillos, pero son muy, muy potentes a nivel de entrenamiento. O sea, es algo, todos los días si dedicas 10 minutitos, 15 minutitos, 5, que es una canción, no estoy hablando de mucho tiempo, no estoy hablando de una hora como cuando vamos al gym, ¿no? Pero si utilizamos este tiempo para eso, es que nos va a cambiar la vida. Te cambia el humor, te eleva las endorfinas, tienes mucha más autoestima, te notas mucho más ligero porque tienes más rapidez mental y mejoras Claro, en más otras muchas lucidez. cosas. Claro, mucha más lucidez, te sientes mejor.
¿no? Porque la Catalina, respuesta es buena. maravilloso. Le quiero contar a quienes se nos están uniendo que estamos hablando con Sí, Catalina Hoffman, creadora del método Hoffman de la estimulación cognitiva. Usted la puede seguir porque me han preguntado cómo se pueden unir y seguir tus retos. La pueden seguir a través de su Instagram, claro, Catalina-Hoffman, con 2F y 2N. También ha escrito varios libros. Y con respecto a la música que también nos están preguntando, la pueden buscar en sí, internet, música 8D, hay playlists que sí, como ella dice tienen que ser músicas corales, música clásica, música sinfónica. Eso es lo que ella sinfónica, sugiere exacto, para comenzar, sí, exactamente. sí, Catalina, sí, vamos a esto del... Spotify tiene también. Dime, También sí, tienen listas de 8D y mm, escucharlas con audífonos, auriculares, con con los cascos, dos. como quiera que... Exactamente. Comentemos esto, sigamos por este camino que tú dices tan fascinante de el cerebro y las emociones, ¿verdad? El cerebro reptil, después viene el límbico, donde están Sí, la mayor parte de nuestras emociones. Esto de que como pensamos es como sentimos. Porque también ahí lo eso es quiero muy unir importante. con lo actoral, ¿verdad? Cuando a veces los actores estamos muy en la cabeza, que nos dicen, a mí me pasaba, sobre todo muy de joven, que era una actriz que entendía muy bien los textos, pero no necesariamente los sentía. ¿Cómo hacemos Ujú, el traspaso ahí de la emoción? Y luego una pregunta muy recurrente en los actores, ¿cómo ujú, salir luego de esa emoción? Porque si estoy haciendo un personaje muy trágico, para que esa emoción, por ejemplo, no estrese mi cerebro más allá de la claro, representación y no me claro. quede yo con esa carga emocional en mí. Eso es muy, muy, muy importante. Mira, una cosa fundamental que tenemos todos que saber. Nosotros somos los generadores de pensamientos, o sea, los que creamos los pensamientos somos nosotros mismos, cosa que no creemos que fuera cierto. Creemos siempre que es un estímulo externo el que te hace que tú crees el pensamiento. No, todo desde aquí sale para afuera. Esto es muy importante. Nosotros creamos los pensamientos se traducen en el desarrollo de las emociones que las creamos nosotros y esas emociones es lo que hace que luego tú vibres hacia afuera y lo traslades al exterior, ¿vale? Por tanto, cuando tú tienes que meterte en un papel, que como tú muy bien decías, vamos a las dos patas, yo estoy leyendo un papel y estudiándome un papel y cuando lo tengo que caracterizar no puedo conectar, me cuesta conectar y trasladar esa emoción al exterior, lo primero que tengo que pensar es, yo soy la emoción. Y me tengo que decir eso a mí mismo, ¿vale? Yo soy la emoción. Por tanto, no es un papel que yo memorizo y interprete, soy yo la que soy ese papel y soy yo la que está haciendo esa vivencia, ¿vale? Y esto es muy importante a la hora de transformar, porque es cuando te hace clic ese cerebro y no dices, estoy leyendo un guión y lo tengo que interpretar, no, me he convertido en esta persona y estoy sufriendo y viviendo esto. Si tú realmente prestas atención de esa manera, es increíble cómo te transformas. Y ya no estás estudiando un papel, estás trasladando una vivencia tuya. ¿Vale? Entonces eso, por ejemplo, yo hago mucho entrenamiento con actores en ese aspecto porque a muchos les cuesta a unos memorizar y otros hacer ese cambio, ¿no? ¿Cómo traduzco esto o cómo lo exteriorizo? Cuando ya has Cuéntanos conseguido eso, esa eso. parte, sí, cuando ya has conseguido esa parte, ¿no? Que ya estás metido, cuando vosotros decís, ya estoy metido en el papel, digo, vale, Ajá, no es que sí. estés metido en el papel, es que eres la persona, yo siempre digo pensar eso, dices, lo has dicho fenomenal, ¿cómo salgo de este papel? ¿Cómo salgo? Si estoy tan metido, estoy tan quebrado de dolor, estoy tan, claro, para mí es una vivencia tan real, ¿cómo lo extrapolo y vuelvo a ser yo? ¿Vale? Pues aquí hay una técnica que es una visualización muy potente. Lo que tenemos que hacer es cuando estamos en ese momento en el que realmente ya somos el papel en nosotros mismos, lo primero que hay que hacer es oxigenar el cerebro, es decir, tomar aire de manera muy profunda por la nariz y soltarla por la boca, elevando mucho el pecho. En este caso, no hay que hacer una oxigenación completa, que es un proceso más largo, sino lo que hay que es mínimo 3 veces hay que tomar, pero con la sensación de que estás metiendo todo el Todo el oxígeno de aire la del sala mundo. en tu nariz, todo. Y cuando inspiras eso, tienes que concentrarte en que lo que entran son colores agradables, ¿vale? Azules, pasteles, rosas, amarillos, incluso brillo, como si fueran purpurina, ¿vale? Eso tienes que pensar, tu cerebro tiene que pensar, inspiro, luz, brillo, rosas, eso es una primera señal que ahora te cuento para qué, y cuando Ujú. expiro,
expiro grises, negros, todo lo negativo, ¿vale? Y lo haces 3 veces. Lo primero que estás haciendo ahí es conectar al cerebro con tu yo de ahora, es decir, con tu esencia. Se va a salir del rol emocional que tienes y va a estar más clavado en ahora, ¿vale? Esa es la primera parte del ejercicio. Y la segunda, mientras tú estás haciendo esas 3 inspiraciones, cuando terminas y reposas, cierras los ojos y en ese instante necesito que visualices como si tú tuvieras un halo, es decir, como si fuera un fantasma que sale de ti hacia afuera. O sea, tú notas que de tu cerebro y visualizas eso. Yo siempre digo, piensa en una cortina de humo. ¿Os acordáis de Ghost, la película? Cuando tiene como una sombra, ¿no? Y tenía los malos que venían cuando el otro se iba a morir. Bueno, pues esa sombra, o sea, ese como fantasma, eso es lo que tú tienes que cerrar y pensar que sale de ahí. Eso es una técnica cognitiva de entrenamiento muy potente. Cuando tú haces eso y abres los ojos después de haber respirado, realmente conectas contigo. O sea, estás viéndote a ti, sin personaje. Y ahí es el momento que vuelves a ser tú. Ya, Eso es y una te técnica sacas muy esa carga importante. Y emocional. te la sacas. Sí, además de verdad, ¿eh? O sea, yo tengo personas que han tenido que llorar, pero quebrados de dolor, de tener papeles francamente muy difíciles y que se iban a casa y no podían dormir de la carga emocional que llevaban, hacer estas técnicas y salir sonriendo. Y la gente decir, ¿cómo es posible si estabas llorando como una magdalena hace un minuto? No, no lo entiendo. Es entrenamiento. De ahí la Es, fama es, que los actores somos un poco esquizofrénicos, como nos dicen. Claro, ¿cómo cambió pero tanto? La vi llorando y ahora está Pero riendo. porque no sabéis equilibrar, porque si os Claro. enseñamos a equilibrar las áreas cerebrales, logramos que el cerebro encuentre un núcleo. El problema es que hay que enseñar a equilibrar. Cuando tú le das tanto trabajo a un área y a la otra no, si no equilibras, el cerebro sufre a la larga, mucho, ¿no? Mucho. Entonces, por eso te digo que esto es una manera muy bonita de irlo cuidando al Y otra final. manera de cuidarnos, Catalina, yo creo que es importante que mencionemos que el cerebro no diferencia entre pasado y futuro, por lo tanto no es No, necesario vivir la experiencia como actor para decir, ah, yo conocí, entré en ese no, 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 personaje, no, porque basta no. que yo lo imagine, ¿verdad? También para que mi Ahí cuerpo va. sienta como algo Eh, eh, vivido. Esto es Explícanos muy eso, por favor. importante, esto es súper potente que también trabajo mucho con vosotros cuando tengo sesiones. Estamos obsesionados, nunca mejor dicho, en decir, yo para hacer un papel de prostituta tengo Claro, que muy vivirlo y difícil. tengo que incluso casi serlo, ¿no? Y me tengo que ir y digo, a ver, para un momento. Es decir, una cosa es que tú hayas tenido esa vivencia en el pasado, pero también te voy a decir una cosa, el pasado es pasado. Cuando tú hablas ahora en el presente de tu pasado, ¿sabes lo que es? Pensamientos que tú generas ahora referente al pasado y no sabes si esos pensamientos son tal cual. Estamos creando constantemente nuestras propias historias. Igual que cuando quiero proyectar al futuro, yo creo una historia de lo que va a ser el futuro. Pues con los papeles de actuación es lo mismo. Yo estoy creando ahora una historia del papel que tengo que interpretar, que no es una vivencia. Porque la vivencia, la única vivencia que podemos constatar ahora es lo que tú y yo estamos haciendo, que es hablar en este instante. El resto son procesamientos que creamos y pensamientos que creamos. Por tanto, cuando tenemos que interpretar un papel, no hay que haberlo vivido en nuestras carnes, hay que realmente pensarlo. Hay que hacer lo que te acabo de decir, hay que Sí, sentarse calmado, inspirar profundo, visualizar la situación, pensar en nuestra cabeza cómo sería esa situación y vernos a nosotros mismos en esa situación. Y a partir de ahí te estudias el guión. Pero primero, siéntete tú parte de esa historia porque nosotros somos los generadores de nuestra propia historia qué en la maravilla. vida. Mm, Imagínate cuando uno actúa, ¿no? Que es lo qué bonito maravilla. y la maravilla que tenéis los actores que podéis justamente interpretar muchísimas historias de vida. Dices que las hacéis vuestras. No hay cosa más bonita cuando un actor hace suyo la historia, ¿no? Que realmente es suya. Eso es lo que es de verdad actuar. Entonces, Sin duda. vamos, creo que es muy importante que digamos esto porque yo me he visto muchas situaciones de actores que me dicen, es que yo esto nunca lo viví, es que no quiero que lo hayas vivido. Es que lo que necesito es que de aquí lo pienses y lo interiorices, el resto no te O sea, importa. si no, como haríamos una Medea. Imagínate que hubiera que matar a los hijos para poder hacerlo, sería el horror. Sí, sí, o convertirte o irte a la luna, no sé cómo explicarte, es que hay Claro, un montón de exacto. cosas que, ¿entiendes? Entonces, sí, es muy importante que aprendamos eso.
Catalina, y con respecto a esto de mantenernos y cuidar la salud emocional, por decirlo de alguna manera, yo quiero citar también a Amy Cuddy, una psicóloga estadounidense, que ella también comprobó en laboratorio cómo cosas que tú también nos aconsejas, por ejemplo, Mm, el sonreír, incluso con sí, un lápiz en la boca, la basta más comisura, de la dos comisura. minutos para que exactamente uno empiece a generar testosterona, ¿verdad? Baja el cortisol, porque tu Trabajas cerebro glándula reconoce pineal, ese gesto como felicidad y por lo tanto exacto. nos sirve para estar mejor. ¿Qué otro tipo de ejercicios físicos o de estas técnicas que tú tienes nos ayudan a poder cuidarnos emocionalmente? Justamente a los actores y a Mira, todos los que el, están ahora uniéndose, que tenemos más de 45 personas aquí desde... Aprovecho a saludar a mis amigos españoles también que están. Yo estaba en marzo en España, Catalina, actuando, ¡ay, qué imagínate. Tuve que me volver por dices! la pandemia. Pero Claro, ya habrá otra oportunidad y iré a ya verte. habrá, Yo sí, más emocionada que nada iré a verte. en marzo próximo. Pues mira, cuando hablamos de emociones, el control de las emociones se rige por diferentes campos. Uno, por la glándula pineal y otra por el timo. El timo es un huesecito chiquito que está justo en el pecho, en el escote. Ahí está, Entonces, empezando el y escote. para la glándula pineal, lo que acabas de decir, el hecho de forzar sonrisa puede ser con un lápiz, pero a mí me gusta mucho más que sea con comisuras. Tú con los dedos, si ya sonríes de por sí es Perfecto. fantástico, pero si te Levanta. cuesta sonreír, levantar las comisuras y a la vez aunque suene, sea una sonrisa forzada, eso ya le está mandando la química, el estímulo al cerebro de que las cosas están bien, ¿vale? Y tú te sientes mucho mejor. Y luego el estímulo del timo es, igual que te enseñaba antes la respiración con los colores para el desenganche o enganche emocional, en este caso es una respiración también profunda, el dedo índice y el dedo corazón apoyado en el timo, ¿vale? Que está justo, no Perfecto. se nota, para todos que sepan, no vas a palpar el timo, es una Nada, aceitunita, está como una por aceituna. debajo. Ujú. Sí, sí vas a notar cuando en el centro del pecho vas a notar raro. Cuando presionas, no es dolor, pero sí es una sensación rara, diferente, ¿vale? En el Eso es porque esternón. Sí. está súper inervado, está justo pues en el pico del escote y entonces ahí con el dedo índice y el corazón haces masajes circulares, ¿vale? Con presión haces Ujú. masajes circulares mientras inspiras. Es una de las mejores técnicas de control emocional, porque el timo está tan inervado que en ese momento hay un momento de calma monumental. Baja muchísimo el cortisol, baja la adrenalina y vas a sentir como relax. O sea, hay gente que incluso dice, wow, se ha llegado hasta marear. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado el cerebro a decirle calma. Entonces, por Claro. ejemplo, eso es una técnica maravillosa. Evidentemente, a nivel emocional, las visualizaciones, la meditación con visualización es algo muy mágico. O sea, funciona increíble. Hay muchos tipos de visualizaciones. Yo hago, de hecho, técnicas específicas en función de lo que se quiera trabajar, pero visualizaciones como simplemente respirar, cerrar los ojos, notar cómo un rayo de sol entra a tu cabeza y como un escáner te sientes que te vas escaneando todo el cuerpo y vas notando cómo, si te duele, si no te duele, de la cabeza a los pies, con los ojos cerrados, eso es una técnica muy buena para también el control de las emociones. Y te ayuda también a nivel postural, a nivel físico. Hay muchas, muchas cosas, pero bueno, por lo menos estas os pueden Genial. ayudar. Y eso, por ejemplo, incluso podría terminar con un dolor de cabeza. ¿Qué es un dolor de cabeza en términos cerebrales? Partes del cerebro Mira, que están comprimidas. puede ser muchas cosas, ¿vale? Un dolor de cabeza puede venirte desde una parte física. Una cosa es cuando tienes saturación mental. Hay muchas veces que notas tanto contenido en tu cabeza que dices, Dios mío, me presiona, y es más la sien, ¿no? Es Ese, que noto claro, una te sientes presión acá así. que no puedo más y es porque tienes un embotamiento, realmente tienes muchísima información y tu cerebro no puede más, ahí ya está inflamado, tú estás estresado, estás en una situación en la que no te tienes la sensación de que no te entra en una información más. Eso es un momento importantísimo para cambiar de actividad de una manera potente, es decir, por ejemplo, una estimulación en las sienes dando lo que es un masaje aquí circular hace muchísimo y cambiar mucho de actividad. Por ejemplo, ahí una de las cosas que se pueden hacer, si tú has estado estudiando, imagínate, memorizando mucho, cambias y haces una lectura en alto. En vez de estar Ujú. estudiando solo con memorizando, empieza a estudiar hablando en alto. Cambias la ruta neuronal y el cerebro se desembota, o sea,
se descomprime Perfecto. para que yo decirte. O de repente dices, no, pues voy a escribir lo que más me gusta del guión. Cambia la actividad que sea dentro del estudio que tienes que hacer, pero distinto. Entonces el cerebro busca otra autopista. Ten en cuenta que una ruta neuronal es una autopista. Entonces O busca otra puedo memorizar carretera. de pie, por ejemplo, desplazándome, Sí, dejo de estar pero sentada y... si memorizas si tú estás memorizando normal y pasas a memorizar de pie, háblame. Aunque estés de pie, tienes que cambiarme la acción cognitiva. La acción física no solo vale, necesito que Perfecto, cambies la acción cognitiva. Entonces, si tú estás perfecto. memorizando sentado, me levanto pero empiezo a memorizar en alto. O me cambio de lugar y empiezo a escribir en vez de solo memorizar. Cambia la actividad, cambias la ruta neuronal y el cerebro Y se relaja, se qué relaja maravilloso. mucho. Sí, Catalina, nos están dando muchas felicitaciones, te agradecen todos tus bueno, datos, para los retos, mí. nos saludan desde El Salvador, mira qué maravilla. Mira. Tengo otra pregunta antes de terminar, nos quedan creo que 5, un poquito menos de minutos. Una pregunta que te voy a hacer con mucho miedo porque estoy muy interesada en la pregunta. ¿Qué tanto Venga. afecta el fumar a nuestro cerebro? Pues mira, el fumar quita oxígeno, no es sano. Es decir, tú ten en cuenta que una de las bases del cerebro es el oxígeno que lleva la sangre es la que porta el oxígeno con los nutrientes. Cuando tú fumas y metes nicotina en tu cuerpo, realmente no estás siendo un oxígeno puro, no estás inspirando, porque ya cuando estás fumando, desde luego no es oxígeno puro, pero aunque no estés fumando, hay una parte de fumador pasivo que se mantiene. Entonces no estás oxigenando lo suficiente. A los fumadores, ahí sí que, si tú eres fumadora, que entiendo que sí, si me lo Sí. preguntas, ahí sí que os pido que hagáis una oxigenación mucho más potente. Es decir, en los fumadores sí pido que a primera hora de la mañana, sin haber probado un cigarrillo, Exacto. Vaso de agua. agua, muy importante, y si puede ser con limón y jengibre mejor, pero ahí, porque el limón da mucho antioxidante y vitamina C y el jengibre es antiinflamatorio, natural, así rayadito, Ujú. eso sería ideal, pero en tu caso tendrías que hacer una oxigenación obligatoria diaria, de lunes a domingo, obligatoria, para que por lo menos tu cerebro, en el momento más importante del día, que es el despertar, que ha estado trabajando mucho el cerebro en la noche, reciba oxígeno puro. Y de hecho, oxígeno puro, te hablo de abrir la ventana, ventilar muy bien, oxígeno de verdad, ¿vale? Perfecto. Y en tu caso, complementarlo mucho con actividad física en exterior. Aunque haga frío, irte a un parque, respirar potente, irte a sitios donde hay aire puro, porque tu cerebro necesita oxígeno puro, Muy ¿vale? bien. Ese es Lo el estoy mejor haciendo desde que consejo. te conozco, lo estoy haciendo desde que te Eso conozco todas las espero, bueno. mañanas, así que antes de saber, ya me imaginaba la respuesta. Catalina, esto es un regalo para ti. Un regalo para ti. Tengo un borrico canelo más sabio que un profesor, con orejas de ministro y ojos de gobernador. Rebuzna como si fuera asesor ministerial y se come hasta el pesebre como cualquier concejal. Yo quisiera que mi burro lo sacaran diputado, que otros siendo más burros a ese puesto han llegado. Pero temo que de serlo vaya a quedarme sin él, porque allí habrá tantos y no lo voy a reconocer. Pedro Muñoz Seca, el bisabuelo. Mira el sainete que escribí, mira lo agudo que era. Está muy Mira, tengo actual. la piel de gallina, sí, Sí, es a mí increíble, también. sí. Muy La actual el verdad, sainete, sí, ¿no? sí, sí, increíble. Sí, es que tenía un don muy, muy especial, la verdad, sí. Muchas gracias, qué regalo tan bonito. Me ha hecho Un mucha hombre ilusión. maravilloso. A ti, Catalina. No Sí. sé qué más nos quieres contar en nuestro primer en vivo y yo Oh, entiendo no, que esto pues termina de mira, si quieres, pronto. respondemos en unos minutitos, miramos preguntas, alguna específica si quieres respondemos y luego como ya se queda grabado y cualquier consulta que quieran hacerme, pues me pueden contactar. Hay Porque sobre como he todo visto muchos que hay agradecimientos. Nos tantas saludan desde preguntas, Venezuela, ¿sí? Desde mira, Buenos Aires también. mira, Excelente, nos veo. agradecen. Mira, la memoria emotiva, me dice Ismael Castellón. ¿Qué opinas de la memoria emotiva? Y luego Actor también, hablar, ¿sí? entonces los recuerdos son pensamientos generados en el presente. Vale. Primero, Ismael, mira, la memoria emotiva, Ismael, es importantísima, pero ten en cuenta una cosa, escucha lo que te dije antes, las emociones las creamos nosotros. Entonces, mucha gente me dice, yo tengo memoria porque tuve traumas en el pasado, yo tengo memoria por... Sí, puedes haber tenido muchas cosas en tu infancia o en tu adolescencia y muchas cosas se quedan, pero cuando tú las tienes que actualizar, esto es como un reseteo.
cuando un ordenador se resetea, pues tu cerebro emocionalmente también se puede resetear. Entonces, si tienes una memoria que la tienes anclada y te ayuda, por ejemplo, en tu caso como actor, para un papel fantástico, pero si al revés no te ayuda, siempre piensa que las emociones son creadas en la corteza cerebral. Y una cosa importante, tenemos dos hemisferios, que para vosotros los actores es fundamental, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿vale? Hemisferio izquierdo, el de la escritura, el del lenguaje, el del razonamiento, hemisferio derecho, el de la imaginación, el de la parte artística, el de la música. Para trabajar de verdad hay que, y más vosotros como actores, tenéis que hacer una unión de esos dos hemisferios a través del cuerpo calloso. ¿Cómo? Justamente como estoy diciéndos ahora, trabajar emociones con razonamiento, con vivencias reales, con conexión contigo mismo. Siempre pensando, y recordar esto, que el papel no os lo aprendéis, el personaje sois vosotros. Y yo creo que esto además responde también a la pregunta de los pensamientos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Y a quienes tengan más Gracias a preguntas, ti. recuerden que la pueden seguir en su Instagram. Me consta que responde todas las preguntas. Sí, Catalina-Hoffman con 2F y 2N. Mil gracias, Catalina. gracias a ti, Ha querida. Es un sido un placer. maravilloso primer en vivo contigo para el Gran Teatro del Mundo. Ay, recuerden, lo puede ver este Para lunes mí es un 14 placer. en radio.chile.cl y esto lo vamos a colgar también en el Instagram de nuestro programa El Gran Teatro del Mundo. Mil besos para ti. Un Que beso estés muy gigante bien. a todos. Un beso Gracias. Aquí enorme. tienes una nueva comunidad. Oh, yo estoy feliz de formar parte. Me ha gustado mucho. Chao, Abrazo, Cata. Chao. Que estés muy chao. bien.